Bienvenidos al podcast TECOP 503 de Noticias El Salvador. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TECOP 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa la prensa del lunes 19 de enero de 2026. Así es. En concreto, los periódicos salvadoreños Diario El Mundo, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y también un informe especial de DV Español. Un material muy interesante, la verdad. Y es que los titulares nos presentan una especie de rompecabezas. Por un lado, una crisis diplomática de primer orden en el Ártico, casi de película de espías. Sí. Y por otro, una explosión de violencia de pandillas en Guatemala. A primera vista no podrían ser dos mundos más distintos. Para nada. Nuestra misión hoy es, intentar entender qué hilo invisible conecta estos dos focos de tensión y qué nos dicen sobre la naturaleza del poder en 2026. Es que el hilo conductor es fascinante porque en ambos casos estamos hablando de lo mismo. La soberanía de un Estado puesta en jaque. Exacto. Pero los agresores no pueden ser más diferentes. En un caso, la amenaza viene desde fuera y no de un enemigo tradicional, sino del aliado más poderoso que se pueda tener. Claro. Y en el otro, la amenaza es interna. Estás escuchando TECOP 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Es un cáncer que crece desde dentro y que le disputa al Estado su función más básica. Vamos a ver dos formas muy distintas en las que el control de un territorio puede, desmoronarse. Empecemos por el Ártico, que es la historia que, la verdad, parece sacada de una novela. Totalmente. Las fuentes, sobre todo la prensa gráfica y DW, hablan de que el presidente Trump amenaza directamente con anexionar Groenlandia. Un momento, anexionar. Anexionar, sí. Anexionar un territorio aliado que pertenece a Dinamarca. Suena a algo del siglo XIX. Las fuentes deben dar más contexto porque así de primeras parece una completa locura, totalmente. Y ahí es donde el informe de DW es clave. No es una locura espontánea, es el final de una escalada muy calculada. Ah, vale. A ver, todo empieza con lo que se llamó una misión de exploración europea. Varios países de la OTAN, como Alemania y Noruega, enviaron un número muy pequeño, muy simbólico de soldados a Groenlandia. Un gesto. Un gesto, sí. La excusa oficial era reforzar la seguridad en el Ártico, estudiar el terreno. Pero para Trump eso fue cruzar una línea roja. Lo interpretó como una injerencia en lo que considera su zona de influencia estratégica. O sea que no es por la compra que ya propuso hace años. No. Esto es una reacción a un movimiento de sus propios socios de la OTAN. Y su respuesta, por lo que leo, ha sido cualquier cosa menos diplomática. Para nada. Amenazar con aranceles del 25% a países como Alemania. Eso es usar el arsenal económico pesado contra tus propios aliados. Exacto. Es una táctica de máxima presión. Y según las fuentes, parece que está funcionando. Sí, Alemania y Noruega ya han anunciado que retiran a sus efectivos. La versión oficial es que la misión ha concluido con éxito, pero el timing es como mínimo sospechoso. Claro, justo después de la amenaza. Justo después. Están escuchando TECOP 503. Les recordamos que pueden colaborar con este proyecto a través de PayPal. Los enlaces para hacerlo se encuentran en la descripción del episodio. Da la impresión de que no han querido arriesgarse a una guerra comercial con Estados Unidos por un puñado de soldados en el hielo. Pero, ¿cuál es la justificación que da Trump para esta postura tan agresiva? Porque no puede decir simplemente, esto es mío. Claro, según leo, el argumento oficial es que Dinamarca es incapaz de proteger Groenlandia de la influencia de Rusia y China. ¿Se sostiene ese argumento? Pues, según las mismas fuentes, la presencia rusa y china allí es todavía muy limitada. ¿No será más bien una excusa para lo que realmente importa? es que ese es el meollo de la cuestión. El análisis de DW sugiere que el argumento de la protección es una cortina de humo. Ajá. Hay dos objetivos estratégicos gigantescos detrás de todo esto.
El primero son las rutas de navegación. Claro, el deshielo. Exacto. Con el deshielo del Ártico se están abriendo nuevas vías marítimas que acortarían enormemente los viajes entre Asia, Europa y América. Quien controle esos pasos controlará una parte vital del comercio mundial del futuro. Y el segundo, supongo, es lo que hay debajo del hielo. Ahí está. Siempre se habla de los enormes recursos naturales de Groenlandia. Exacto. Petróleo, gas, uranio. Pero sobre todo, el gran premio son las llamadas tierras raras. Ah, las tierras raras. Son un conjunto de minerales indispensables para toda la tecnología moderna, desde los móviles y los coches eléctricos hasta los sistemas de misiles más avanzados. Y el control lo tiene China, principalmente. Hoy por hoy, China tiene casi un monopolio en su producción. Tener acceso a la que se cree que es una de las mayores reservas del mundo sin explotar en Groenlandia sería un golpe geoestratégico de un calibre inmenso para Estados Unidos. Claro. Le daría una ventaja tecnológica y militar para las próximas décadas. Estás escuchando Tech Up 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Entiendo el interés estratégico, es enorme, pero sigo sin ver cómo podría funcionar en la práctica. ¿Acaso Estados Unidos puede simplemente comprar o anexar una parte de otro país soberano en 2026? Ya. ¿Cómo funciona eso legalmente? No estamos en la época de la compra de Alaska. Y esa es la parte más compleja del puzzle. El análisis de DOEB es muy claro. Dinamarca legalmente no puede vender Groenlandia. No puede. No sin más, desde el año 2009, Groenlandia tiene un estatuto de autonomía muy avanzado. Sí, entiendo. Esto significa que el gobierno local de Groenlandia tiene control total sobre la gestión de sus recursos naturales. Copenhague no puede firmar un cheque y entregar las llaves. Entonces, la decisión final la tendrían los propios groenlandeses. Exacto. ¿Y qué piensan ellos de todo esto? Ahí está la gran paradoja. Por un lado, hay un fuerte movimiento independentista en Groenlandia. El sueño de ser un país soberano está muy presente. Pero por otro, se enfrentan a una realidad económica brutal. Casi el 50% del presupuesto público de Groenlandia proviene de una subvención directa que reciben cada año de Dinamarca. La mitad del presupuesto. Casi la mitad. Sin ese dinero, el estado del bienestar groenlandés se hundiría. Están atrapados. Quieren la independencia, pero no pueden pagarla. Exacto. Y en este escenario de debilidad, pues llega la presión de una superpotencia. Esto nos lleva directamente a la OTAN. La alianza se basa en la idea de que un ataque contra uno es un ataque contra todos. El artículo 5, sí. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza no viene de un enemigo externo, sino del miembro más poderoso de la alianza contra otro miembro por una cuestión territorial? Es que dinamita el principio fundamental de la alianza, la confianza. Claro. Si los miembros más pequeños de la OTAN ven que Estados Unidos está dispuesto a usar la coerción económica y la amenaza militar velada para conseguir un territorio de un aliado, ¿cómo van a confiar en que ese mismo país les defenderá de una agresión externa? ¿Se rompe el pacto? La isla sería literalmente el fin de la alianza. Se rompería desde dentro. Y mientras los diplomáticos se reúnen de urgencia en Bruselas, como informa Diario El Mundo. Sí. La gente en Groenlandia parece tomárselo con una mezcla de indignación y humor. Me llama mucho la atención una imagen que publica la prensa gráfica de una manifestación en Nuuk, la capital. Es buenísima. Hay pancartas que parodian el lema de Trump y dicen «Make America Go Away». Haz que América se vaya. Sí. Fíjate que esa imagen es potentísima. En medio de una crisis que podría redibujar la seguridad mundial, la respuesta de la gente de a pie es el ingenio y la sátira. Totalmente. Es una forma de decir, no somos una ficha en su tablero de ajedrez, somos un pueblo y tenemos voz. Es un pequeño acto de resistencia soberana frente a una presión gigantesca. Así que tenemos una superpotencia que, en la práctica, actúa como si la soberanía de su aliado fuera negociable si hay un interés estratégico lo suficientemente grande. Eso es. Esta idea de la soberanía bajo presión, de un Estado luchando por mantener el control de su destino y su territorio, nos lleva, aunque parezca mentira, directamente a Guatemala. Sí. Donde la lucha no es contra un aliado poderoso, sino contra un enemigo interno que lo corroe todo. Es una transición perfecta, porque pasamos de una amenaza fría, diplomática, a fuego lento, a una amenaza caliente, sangrienta y en plena ebullición.
En plena ebullición, sí. Y el objetivo del agresor es el mismo, arrebatarle el control al Estado. Y es que es la noticia de portada en los 3 periódicos salvadoreños que manejamos. Guatemala ha declarado el estado de sitio. Nada menos. La razón: una oleada de ataques perfectamente coordinados por pandillas que ha dejado un saldo de al menos 9 policías asesinados en diferentes puntos del país. No parece un suceso aislado. Para nada. Las fuentes describen algo que va mucho más allá de la delincuencia común. No se trata solo de los asesinatos. ¿Qué más ha pasado? Simultáneamente, se han producido motines en varias cárceles de alta seguridad. Esto demuestra un nivel de planificación, de comunicación y de audacia por parte de las estructuras criminales que es un desafío directo y frontal a la autoridad del Estado. Es un mensaje claro. Nosotros también tenemos poder, podemos golpear donde y cuando queramos. Respuesta del gobierno, claro, ha sido de firmeza. El diario de hoy recoge las palabras del presidente Bernardo Arévalo en un homenaje a los agentes caídos. Sí. Promete que su entrega no será en vano y que los crímenes no quedarán impunes. Se intenta proyectar una imagen de unidad y fortaleza del Estado frente a este ataque. Es la respuesta esperada y necesaria, pero la pregunta que subyace en los editoriales, como el de Diario El Mundo, es si el Estado guatemalteco tiene la capacidad real para ganar este pulso. Si tiene los medios. Exacto. El editorial lo dice con una frase muy dura. La violencia no puede gobernar a Guatemala. Pero para que no gobierne, el Estado tiene que demostrar que es más fuerte, y esta crisis se presenta como la prueba de fuego definitiva para el nuevo gobierno de Arévalo. Y es inevitable, leyendo estos periódicos salvadoreños, no pensar en el país vecino. Claro. El contraste con la situación en El Salvador aparece constantemente en las mismas páginas. Se recogen declaraciones del presidente Bukele sobre su guerra contra las pandillas que son, radicalmente distintas al discurso de Arévalo. Claro, y este contraste es fundamental para entender el debate que hay ahora mismo en Centroamérica. Las fuentes nos presentan 2 modelos que chocan frontalmente. ¿Cuáles son? Por un lado, tienes el modelo de Arévalo en Guatemala, que intenta responder a la crisis dentro de los márgenes del Estado de Derecho, apelando a la justicia, a las instituciones... A la unidad nacional. A la unidad nacional. Y por otro, tienes el modelo de Bukele, que se presenta a sí mismo como una especie de cruzada. Sí. La frase que recogen los medios, en la que atribuye la ausencia de bajas civiles a la mano de Dios, es muy reveladora de ese discurso mesiánico. Un discurso que, por otro lado, sabemos que tiene un coste en derechos civiles que estos mismos periódicos han documentado en otras ocasiones. Desde luego. Entonces, la pregunta que plantean los editoriales, directa o indirectamente, es si el enfoque de mano dura es la única salida o si la respuesta de Arévalo, más apegada a la ley, tiene alguna posibilidad de éxito a largo plazo frente a un enemigo tan brutal. Exactamente. La cuestión de fondo es si el fin justifica los medios. ¿Es lícito suspender ciertas garantías para lograr la paz? Esa es la pregunta. El modelo Bukele parece decir que sí y ha conseguido resultados innegables en cuanto a la reducción de homicidios, aunque con un coste democrático. El modelo Arévalo intenta demostrar que se puede ser firme y eficaz sin sacrificar el Estado de Derecho. Lo que está ocurriendo en Guatemala es, en cierto modo, un laboratorio. Un laboratorio, sí. Para ver cuál de los 2 enfoques prevalece en una de las regiones más violentas del mundo. Con esto, los 2 escenarios que parecían tan lejanos al principio, Groenlandia y Guatemala, empiezan a tener un eco común. ¿Sí? En ambos se libra una batalla por la soberanía. Precisamente. Si lo sintetizamos, en el caso de Groenlandia y Dinamarca, la amenaza a la soberanía es externa. Proviene, paradójicamente, del principal garante de su seguridad, su aliado en la OTAN. Increíble. Es una lucha que se libra con las armas de la geopolítica, la economía y la presión diplomática. ¿Y en Guatemala? En Guatemala, la amenaza a la soberanía es interna. Son actores no estatales, las pandillas, los que le disputan al Estado su definición más básica: el monopolio del uso legítimo de la fuerza y el control efectivo de su territorio. En resumen, hoy hemos analizado 2 crisis que nos muestran las grietas del orden mundial. Así es. En el Ártico, una crisis diplomática que amenaza con romper una alianza de más de 75 años, todo por los recursos y la posición estratégica de una isla helada. Y en Centroamérica, un gobierno que lucha por su supervivencia contra un enemigo interno que busca imponer su propia ley a sangre y fuego. Son 2 batallas muy distintas, pero en el fondo, la pregunta es la misma: ¿quién manda aquí? Y creo que la reflexión final que podemos extraer de todo esto es más profunda que la simple constatación de que el mundo es un lugar inestable. A ver.
Lo que realmente nos dicen estas dos crisis, vistas juntas, es que la soberanía ya no se erosiona únicamente por los medios tradicionales, como una invasión militar clásica. Ya no. Un caso es un aliado que la desafía usando las reglas de la propia alianza en su contra. En el otro, son actores no estatales que la pudren desde dentro, barrio a barrio. La verdadera lección de las fuentes de hoy es que las amenazas ya no vienen solo de enemigos claros y definidos, Sino de lugares inesperados. de lugares mucho más inesperados y ambiguos, tus socios y tus propios barrios. Y eso me deja pensando en una pequeña nota casi escondida en las páginas de economía de El Diario de Hoy. Ah, sí. Menciona una previsión del Fondo Monetario Internacional para este año, 2026. Alerta de los grandes riesgos para la economía global, la disrupción de la inteligencia artificial y las tensiones comerciales. Lo de siempre últimamente. Exacto. Siempre pensamos en estas nuevas amenazas, las tecnológicas, las del futuro. Pero después de analizar la lucha por un trozo de tierra en el Ártico y la guerra por el control de las calles en Guatemala, queda una pregunta en el aire. ¿Cuál? ¿Estamos seguros de que las mayores amenazas no seguirán siendo las de siempre? Las más antiguas y humanas, las que tienen que ver con el poder, la tierra y el control. Gracias por habernos acompañado en TECAP 503 de Noticias El Salvador. Si valoran este espacio de análisis, consideren apoyarnos vía PayPal para seguir adelante. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y casi todas las plataformas de audio buscando TECAP 503. Gracias totales. Gracias por habernos acompañado en TECAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.